Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a este simposio a la Academia Nacional de Medicina. Bueno, yo les voy a dar un panorama general de lo que es la salud visual a nivel y la discapacidad visual a nivel global y voy a dar un par de ejemplos específicos en el caso de México. Como todos sabemos, desde hace décadas el incremento en el número de personas con discapacidad visual ha aumentado y esto está relacionado con diferentes factores, entre ellos el crecimiento de la población y el envejecimiento de la población. Aquí les muestro las estimaciones que se hicieron para el año 2020 y proyecciones para 2050 y en aquel entonces se estimó que había 1,1 millones de personas en todo el mundo con algún grado de discapacidad visual y se estima que esto incremente a 1,7 millones para el 2050. Sin embargo, estimaciones más recientes nos dicen que hay por lo menos 2,2 millones de personas alrededor del mundo con algún grado de discapacidad visual. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, es muy importante ver cómo resalta el peso que tiene la discapacidad visual directamente relacionada con los problemas de visión cercana, que esto obviamente está muy relacionado con el envejecimiento de la población. También es importante mencionar que dentro de las principales causas de discapacidad visual, sabemos que el 90% son prevenibles o evitables con intervenciones costo efectivas. Esto nada más es para mostrar cómo podemos ver una amplia heterogeneidad a lo largo de las diferentes regiones señaladas por la OMS y si nosotros nos enfocamos directamente en el caso de América Latina y el Caribe, vemos cómo esta región es una de las que tienen la proporción un poco más alta en cuanto a ceguera por cualquiera de las causas principalmente relacionadas a esta. También es importante mencionar que dentro de las principales causas de discapacidad visual, pues todos sabemos que son los errores de refracción, que en particular los errores refractivos no corregidos afectan de manera importante a la población escolar, obviamente incluyendo también nuestro país. La segunda causa son las cataratas, que representan alrededor de 90 millones alrededor del mundo, y le siguen degeneración macular relacionada a la edad, glaucoma, retinopatía diabética y, como ya lo había comentado, la presbicia, que tiene una carga muy importante. Es muy importante mencionar que dentro no de las causas, pero de los factores relacionados con la pérdida de la visión, se ha documentado ampliamente la inequidad que existe, específicamente hablando de algunos grupos de la población. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sabemos que el 12% de ellas, las mujeres tienen una probabilidad 12% mayor que los hombres de tener algún grado de discapacidad visual y en el caso de ceguera, esto representa el 11%. Y esto hay diferentes estudios que lo han documentado. También es importante mencionar que otro grupo altamente vulnerable y muy relegado en términos de las intervenciones a nivel global son los adultos mayores, los cuales representan alrededor del 73% de las personas que tienen algún grado de discapacidad visual y en ellos la catarata es la principal causa. Otro aspecto de inequidad y pérdida de la visión es, por ejemplo, que ha habido varios estudios que han relacionado la pérdida de la visión y la muerte prematura. Y se sabe que las personas con ceguera pueden tener hasta 2.5 veces mayor probabilidad de tener una muerte prematura relacionada con diferentes aspectos, como pueden ser caídas, como puede ser pérdida de calidad de vida, etcétera. También otro aspecto importante es los grupos de niños y adolescentes, que sabemos que representan un grupo prioritario, sobre todo para la intervención de corregir los errores de refracción y que sabemos que a nivel global es una tarea pendiente, como bien lo comentó el doctor Graue. Nada más para mencionar algunos o mostrar algunos resultados comparativos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en el caso de los errores refractivos no corregidos, se han hecho diferentes intervenciones para tener estrategias que sean costo efectivas y lograr una corrección de estos errores de refracción que sea efectiva. Y como ustedes pueden ver, a lo largo de las diferentes regiones del mundo hay una amplia heterogeneidad en cuanto a alcanzar esa cobertura efectiva de los errores de refracción y puede ir desde el 36 hasta el 65%. En el caso de la cirugía de catarata, también tenemos dos indicadores, el porcentaje de personas que se someten a una cirugía de catarata y aquellas personas que recibieron una cirugía y que esta cirugía fue efectiva, es decir, que se alcanzó el nivel de visión esperado. Y como ustedes pueden ver, también a lo largo de todas las regiones del mundo hay una amplia diferencia
Por ejemplo, tenemos que en el caso de Europa podemos tener una tasa de cirugía promedio del 57% y con una cobertura efectiva de 37.7%. Estamos hablando de países de altos ingresos. Si nos vamos a la región de las Américas, aquí está incluido tanto el norte como el centro y el sur de América. Aquí tenemos que la cobertura de cirugía de catarata es de alrededor del 40% y la cobertura efectiva es del 29%. Es decir, todavía estamos muy lejos de alcanzar una cobertura efectiva ideal. En el caso de retinopatía diabética, pues también sabemos que México es uno de los países que tienen, o está dentro de los países que tienen las prevalencias más altas y con un amplio o con un alto porcentaje de la población con un descontrol metabólico importante, lo cual condiciona o es uno de los principales factores de riesgo para presentar retinopatía diabética. Por ejemplo, a nivel mundial sabemos que para el año 2020 se estimó que el 22% de las personas con diabetes presentarían algún grado de retinopatía diabética y esto prácticamente se va a mantener o se estimó que se mantendría para el 2045. Cuando hablamos de la retinopatía diabética que amenaza la visión, tenemos porcentajes de 6% para ambos años. Sin embargo, aunque no hay un cambio sustancial en los porcentajes, sí es muy importante señalar que el número de personas afectadas es mayor, lo cual pone en problemas, por decirlo de algún modo, a los sistemas de salud para atender esta emergencia. Y luego también sabemos que de acuerdo con la OMS y diferentes comisiones internacionales que se han llevado a cabo, existen unos objetivos planteados muy claros para el año 2030 que se espera que podamos alcanzar a nivel global. Sin embargo, todavía estamos muy lejos. Por ejemplo, el primer indicador es un incremento en la cobertura efectiva de cirugía de catarata del 30%, pero también se ha especificado que aquellos países que de manera inicial tienen una cobertura de cirugía de catarata del 70%, ellos deberán alcanzar la cobertura universal. En el caso de los errores de refracción, la meta es alcanzar el 40% de cobertura efectiva de este tipo de padecimiento y en aquellos países que tienen una cobertura del 70% también será lo ideal alcanzar una cobertura universal. Cuando nosotros vemos el contexto en México, de acuerdo con el estudio de carga global de enfermedad para el año 2021, se estimó que había alrededor de 19 millones de personas con algún grado de discapacidad visual y el 27% representa o está concentrado en causas que son principalmente prevenibles o evitables. Y como ustedes pueden ver, el 76%, que son poco más de 14 millones de personas, son personas que tienen presbicia, que también puede ser corregidas en su mayoría con lentes. Cuando nosotros vemos las tasas por 100,000 habitantes, ustedes pueden ver que la tasa o la prevalencia, tanto para discapacidad visual severa como para ceguera, son muy similares, alrededor de 400 personas por 100,000 habitantes. Este es el grupo prioritario en el caso de, por ejemplo, de cirugía de catarata, que es uno de los programas que recientemente se implementó o se está desarrollando en México. Cuando vemos las principales causas de discapacidad visual, pues no hay mucha diferencia en cuanto al orden con respecto al resto del mundo y tenemos que en el caso de México, 58% se refiere a errores refractivos no corregidos, el 25% a cataratas y nada más con estas dos patologías nosotros podríamos resolver prácticamente el 90% o un poco menos del 90% de los casos de discapacidad visual que pueden ser intervenidos o revertidos con intervenciones costo efectivas, que es la cirugía y la dotación de lentes respectivamente. A mí me gustaría hacer un poco énfasis en la parte de catarata, porque es una de las condiciones más apremiantes en el caso de nuestra población y sobre todo con el envejecimiento que estamos teniendo de manera acelerada o que vamos a entrar en pocos años a un envejecimiento acelerado. Entonces, aquí tenemos que se estima para ese año 2021 que hay alrededor de 1.2 millones de personas con discapacidad visual de moderada a severa o ceguera en México y la mayoría son en personas de 50 años de más o 55 años de edad y más. Y si ustedes pueden ver, en el caso de discapacidad visual severa y ceguera, ahí tenemos alrededor de poco más de 300,000 personas que requerirían en este momento una cirugía de catarata para revertir su condición de discapacidad visual.
Cuando nosotros vemos este panorama a nivel nacional, por estados, ustedes pueden ver que excepto para el caso de discapacidad visual moderada, prácticamente el comportamiento es el mismo o la magnitud de las tasas es muy similar para ceguera y para discapacidad visual severa. Es decir, es un problema relativamente homogéneo a lo largo de todo el país, largo y ancho de todo el país. Y luego esto es una gráfica también para ver esta misma prevalencia de catarata, pero ahora enfocándonos en función del grado de desarrollo de los estados, y como ustedes pueden ver también hay una amplia heterogeneidad. Es decir, tenemos poblaciones muy vulnerables, las cuales hay que atender de manera inmediata. Este es un estudio que hicimos para evaluar cuál es la capacidad instalada que tenía la Secretaría de Salud para el año 2021, específicamente hablando de población no derechohabiente. Y aquí, como ustedes pueden ver, hablamos del número de oftalmólogos adscritos al sector público, que en aquel entonces era alrededor de 1,741 oftalmólogos, pero ustedes pueden ver ahí cómo hay una amplia diferencia en cuanto al número de oftalmólogos por personas con discapacidad visual y ceguera relacionada a catarata. Por ejemplo, en el caso de Baja California hay un oftalmólogo por cada 72 personas, mientras que en Oaxaca hay uno por cada 530. Y si esto lo vemos para el caso de la población sin seguridad social, pues esto aumenta mucho más. En el caso de Tabasco es un oftalmólogo por cada 1,174 personas con discapacidad visual severa y ceguera. Entonces, si nosotros lo viéramos por accesibilidad geográfica, también tenemos que hay cerca del 20%, un poco más, de las personas que tienen discapacidad visual ceguera o severa por catarata y que requieren una cirugía de catarata y les lleva más de 1 hora de traslado para poder tener acceso a una unidad médica donde tengan lámparas de hendidura, que sería como el equipo básico. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de microscopios, ustedes pueden ver también una amplia heterogeneidad, es decir, falta o hay que repensar la manera de cómo distribuir ese equipo para que se utilice de manera más eficiente. Y lo mismo si nosotros vemos, por ejemplo, la accesibilidad geográfica a microscopios oftálmicos, pues ahí tenemos que casi el 30% de la población no tiene un acceso en un tiempo relativamente corto, es decir, a poca distancia. Con todo esto, yo terminaría diciendo que parte de los retos en salud visual, obviamente, es atender las causas de discapacidad visual más apremiantes, que en este caso yo diría que es catarata y los errores refractivos no corregidos, de los cuales van a hablar más adelante. Es importante invertir en personal sanitario oftalmológico, en insumos y infraestructura, pero también en reestructurar la manera como se va a distribuir ese personal para que sea de manera más eficiente. Algo muy importante también es eliminar las barreras de acceso a los servicios oftalmológicos de calidad y eliminar las inequidades asociadas con la pérdida de la visión, que esto tendrá que ser visto de una manera no nada más con el sector salud, sino con el sector educativo, con el sector económico, etcétera. Es decir, necesitamos intervenciones que sean inter y multidisciplinarias para poder abordar de manera más eficiente el problema de la discapacidad visual. Y finalmente, optimizar los resultados de las intervenciones, es decir, no solo dotar de lentes, por ejemplo, en el caso de los errores refractivos, sino que la prescripción de los lentes sea adecuado para tener una cobertura efectiva, lo mismo que para el caso de la cirugía de catarata.